Ninguna mujer está libre de sufrir algún tipo de violencia machista, con independencia de sus estudios, con independencia de su trabajo, con independencia de su estatus económico y con independencia de su lugar de residencia, viva en zona urbana o en el medio rural. Buenos días. Como les han dicho, mi nombre es María Pérez, soy abogada y el motivo de que hoy les acompañe aquí es que comencé mi andadura profesional, es decir, mi primer despacho, lo monté en Campo de Caso. La verdad es que les mentiría si no dijera que eso causó sorpresa en mi entorno y que no fueron pocas las dudas que me lanzaron. María, ¿estás segura? ¿Tendrás clientela? ¿Por qué en Campo de Caso? Además, date cuenta, eres joven y eres mujer, ¿confiarán en ti? Bueno, es verdad que he de reconocer que hubo un pequeño, digamos, impacto o choque, pero he de decir que duró muy poquito y que conseguí que las personas de Caso y de Sobrescobio pues confiaran plenamente en mí y acudieran a mi despacho. Mi clientela, bueno, pues está nutrida de las personas que viven en estos concejos, pero también de personas pues que viven fuera, en Madrid, en Barcelona, en distintas zonas y que bueno, pues deciden comprarse una segunda vivienda en estas zonas y necesitan asesoramiento. Y también he tenido la oportunidad de conocer a personas pues, que han abandonado la ciudad buscando ese vivir tranquilo, ralentizar un poco los tiempos del que hablaba Isolina Coeli. Por ello decir que mi experiencia es absolutamente positiva y me ha permitido conocer bueno, pues a muchas personas. Y la verdad es que tampoco considero que haya mucha diferencia de ejercer pues en Caso, ejercer en Langreo, en Oviedo o en Gijón. Más allá de lo que yo llamaría quitarse el tacón y ponerse la bota, ¿no? He de reconocer que me he vuelto precavida y, bueno, pues por mi trabajo en esas zonas y tener que entrar muchas veces pues en praos y demás, pues llevo siempre unas botas en el maletero y te las quitas, pero al final el ejercicio es el mismo. Por ello, seguir ahondando en mi quehacer diario, en mi profesión, sinceramente me parecía pues, un publireportaje, ¿no? Y que tampoco les iba a aportar demasiado ni al concejo de Caso, ni Sobrescobio, ni al medio rural de Asturias en general, ni a ustedes en concreto, ¿no? Por ello, cuando me invitaron a participar, cuando María Jesús me llama y me dice que le parecía interesante que interviniera, empecé a darle vueltas y a pensar qué les podría yo aportar. Y la verdad es que consideré que debía de hablarles de uno de los problemas que más me preocupa y me ocupa, que es la violencia de género. Y más aún cuando, si tenemos en cuenta los últimos datos del CIS, por ejemplo, de diciembre, solo el 1,4% de las personas encuestadas considera que la violencia de género es uno de los motivos que debe de preocupar, que les preocupa, ¿no? A la vista de tan abrumadoras cifras, y yo diría vergonzantes cifras, considero que siempre que se me dé la oportunidad tengo el deber de hablar de este tema. Y además tengo 49 razones. 49 es la cifra de mujeres asesinadas en nuestro país, aquí en España, en el año 2017 por sus parejas o exparejas. Y esas las cifras oficiales. Y a eso debemos añadir 8 niños y niñas asesinados. Por ello, creo que el asunto merece que yo les pida que parte de estos 10 minutos que me han asignado reflexionemos sobre el tema. Como les han dicho, pertenezco a 2 asociaciones que llevan muchos años luchando contra la violencia de género y, por tanto, han colaborado con diferentes municipios del ámbito rural de Asturias, pues dando charlas, participando allí donde se nos ha llamado, pero también asistiendo a mujeres. He asistido a mujeres como asociación y he asistido a mujeres que sufren violencia de género en mi despacho. Lo primero que quiero dejar claro es que cualquier mujer puede sufrir, puede ser víctima de maltrato, como he dicho. No por vivir en un medio o en otro considero que haya más violencia. Pero la realidad es que no todas las mujeres que sufren violencia de género tienen las mismas oportunidades, ni de denunciarla, ni de prevenirla, ni mucho menos de salir de ella.
No nos engañemos, no todas las mujeres tienen las mismas facilidades y las mujeres víctimas de violencia de género que viven en el medio rural lo tienen mucho más difícil. Cuando se miran las cifras de denuncias en los distintos municipios, a veces llama la atención que en determinados municipios del medio rural el número de denuncias es muy chiquitito, incluso muchos años es inexistente. ¿Quiere decir esto que en esas zonas no existe violencia de género? La respuesta es no, rotundamente no. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay cifras que no se pueden enmascarar y son las de las víctimas mortales. ANFAR, la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, ha denunciado que el 60% de las víctimas mortales de este año residía en zonas rurales. El 20%, según FADEMUR, de las mujeres asesinadas, reitero, en municipios de menos de 10.000 habitantes. Este dato, además, va bastante en línea con una llamada que hace el Grupo de Expertos de Violencia de Género del Poder Judicial, que pide que las administraciones se impliquen, es decir, que extiendan los tentáculos de los servicios en las zonas rurales. Aprovechando el que habrán oído el tan llamado Pacto de Estado, FADEMUR pidió 15 medidas para luchar contra la violencia de género. Les diré alguna de ellas, como desarrollar programas específicos impartidos por personal especializado de violencia de género para formar a los profesionales desde la sanidad a todo tipo de recursos que trabajan en el medio rural. También mejorar la accesibilidad del servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género, como la TEMPRO, algo que enlaza con lo que dijo anteriormente la consejera, para mejorar las telecomunicaciones, para proteger a las mujeres. Tenemos que hacer que esos medios lleguen a todas las zonas. Ahora esperemos también que se cumplen. Admitidas fueron todas las propuestas, vamos a ver cómo se desarrollan. Como les decía, que no haya cifras de denuncias no quiere decir que en el medio rural no haya violencia de género. Lo que ocurre es que está más invisibilizada. Las explicaciones son complejas y no podría entrar ahora en ellas y responden a múltiples factores sociológicos. Pero no podemos olvidar que uno de ellos es que el medio rural es un ámbito de control social primario. Es decir, es un medio que muchas veces pues, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe lo que ocurre en la casa de al lado, y esto, lejos de ayudar muchas veces a las mujeres víctimas de violencia de género, les añade presión, les cuesta más romper esos lazos, están más presionadas por su entorno a ocultar el maltrato que viven, puesto que las relaciones de vecindad son muy intensas y el sacarlo, el hacerlo público, creen que va a dañar a su entorno. Y en la otra cara de la moneda tenemos a los maltratadores, que se sienten menos cuestionados por su entorno, pues creen que gozan del respeto de sus vecinos. Y la tercera pata de todo ello es que existen menos recursos. No nos engañemos, por poner un ejemplo, la atención psicológica de una víctima de violencia de género es fundamental para dar el paso o para que después la ayudemos a salir de él. Y por ponernos un ejemplo, una mujer de Covalles o de Gobezanes que quiera denunciar o quiera recibir asistencia psicológica va a tener que irse hasta Oviedo, hasta La Hería, porque antes no existe otro recurso especializado en violencia de género. No les digo si no tiene medio de transporte, imagínense, ¿qué va a resultar? Que esa asistencia psicológica para esa mujer es inexistente. Por ello, lo que yo les pido hoy aquí es que no permitamos que haya víctimas de primera y víctimas de segunda, porque la realidad es que estas mujeres en muchos casos no es solo que lo tengan muy difícil, es que casi les resulta imposible. Por ello, yo quiero pedirles que pongamos nuestro granito de arena, cada persona desde su medio, desde donde esté trabajando, y consigamos que la Administración pues, extienda esos tentáculos de recursos para estas mujeres. Por ello, en definitiva, lo que les pido es que consigamos entre todas y todos que estas mujeres no sean invisibles. Muchas gracias.